Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos estén acompañando a una edición más de On Library Studio. Estoy encantada de estar nuevamente con ustedes, contigo, que nos das el favor de tu atención. Y pues ahora con una persona que admiro, que he tenido la oportunidad de alternar con él en algunas actividades. Y pues estoy encantada que finalmente se llegó la hora, el día. Jorge, aquí tenemos a Jorge Armando López Loera. Muchas gracias. Si me permites, te voy a presentar adecuadamente. Adelante. Yo sé que traes muchísimas cosas que compartirnos y estoy encantada y estoy segura que ustedes también lo van a estar. Jorge es licenciado en Mercadotecnia y Comunicación Multimedia por la Universidad José Vasconcelos y TSU en Mercadotecnia por la UTT, la Universidad Tecnológica de Tijuana. Él cuenta con diversas certificaciones como consultoría en general, ventas consultivas, servicios de atención al cliente, evaluación de competencias, entre otras. Además, es fundador de la empresa Coeficiente, es consultor de negocios y en gestión de proyectos, así como facilitador y conferencista. Y hoy nos hablará del libro Lo que todo vendedor profesional de éxito necesita saber. Es un libro clásico escrito por Zig Ziglar, quien es un reconocido escritor, vendedor, motivador estadounidense, que ha escrito un sinnúmero de bestsellers. Así que, bienvenido, Jorge. Al contrario, Marta, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Ya teníamos planeando este encuentro desde hace meses y por una u otra razón, afortunadamente, trabajo no habíamos podido, pero de verdad estoy súper contento de estar aquí con ustedes. No, al contrario, te agradezco. Tuve el gusto de conocerte, recuerdo yo creo que poquito antes de que comenzáramos esta etapa de la pandemia, no, en diciembre, creo que fue diciembre del Sí. 2019, y no se me olvida que hiciste un comentario que dije, bueno, no, pues claro, hay que hacer alguna colaboración. Me encantó que comentaste que has trabajado muy cercanamente con otras colegas facilitadoras, compañeras, y que habías hecho siempre muy buena mancuerna y que siempre que te era posible buscabas colaborar también con otras mujeres profesionistas. Y bueno, eso de entrada dije, perfecto, tenemos que colaborar con Jorge. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias. Me encantó que hayas reconocido el trabajo, ¿no?, de tantas compañeras que también están aquí. Pues bueno, Jorge, para empezar, por favor, dinos cómo es que este libro llegó a tus manos. Fue un proceso de verdad consciente de búsqueda. Yo desde hace 16 años me dedico a las ventas a nivel profesional y ahorita que tengo la oportunidad de yo poder formar vendedores profesionales, me he encontrado con muchas metodologías, teorías, etcétera, que si bien son novedosas, no sentía yo que era volver a las bases. Esa es la primera. Y la segunda fue porque quería de verdad encontrar y buscar a un autor que fuera testimonio de lo que dice, que fuera verdaderamente un caso de éxito. Y qué mejor que Zig Ziglar. En este caso, él creció en una época, en la época de la Gran Depresión, alrededor de 1920-1940. Tuvo una vida muy complicada y se forjó en las ventas hasta llegar a los niveles más altos como testimonio. Pero algo que me encanta de él, una, lo que habla, lo vivió. Dos, creo que encuadra muy bien la parte del ser, del saber y el saber hacer. Y creo que algo que se necesita hoy en la parte de comercialización es entender que la gente compra gente, es volver a humanizar la venta. Y más con toda esta experiencia de pandemia, donde de alguna manera la parte del contacto, la comunicación, el uno a uno se frivolizó, necesitamos encontrar eso, experiencias de consumo pues, que cautiven el alma más que la cartera, ¿no? Y este amigo, Zig Ziglar, creo que combina muy bien eso. Y al final, cuando me puse a buscar varias reseñas y ver, siempre busco una reseña del libro, pero lo contejo con la biografía del autor, porque yo busco esa consistencia entre una cosa y otra. Y algo que me fascina es que su libro es totalmente atemporal. O sea, son las bases de siempre de la relación humana a nivel comercialización. Cuando lo encontré dije, este es, porque no es reinterpretable. No, es un libro para mí muy básico, pero poderosamente absoluto. Entonces, así llegó. No, pues me encanta. Y de hecho, cuando estaba observando el título, me
llamó la atención que aún en la traducción al español le dejaron la parte de ventas, bueno, tiene el nombre de ventas 101, 101, que para quien quizás no lo sepa, pues en Estados Unidos siempre que hay una clase del tema que sea, pues el 101 o el 101 significa que es la clase más básica, ¿no? Entonces, me encanta que este libro, como bien dices, aunque pues viene desde los años 70, en realidad sigue siendo vigente, sigue teniendo las bases que se utilizan en Estados Unidos y bueno, en diversos países del mundo. Y pues me encanta que hayas traído a este autor que es el gurú de los gurús, de muchos gurús. Exactamente, Que exactamente, actualmente vemos, ¿no? En las ventas, exactamente. entonces pues no podía faltar aquí en Online Ray Studio. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar a entrar en materia con este tema. Jorge, tú nos compartes los puntos que te fueron llamando más la atención y el que comienza o con el que vamos a comenzar es con el tema del miedo. Platícanos, por favor, qué dice Zig Ziglar acerca del miedo con respecto a las ventas. Hay un tema bien importante en la venta, o más bien uno de los mayores retos para los vendedores es el tema del miedo. Es bien curioso porque la mayoría de los empleos, incluso me atrevo a decir que quien sabe vender siempre va a tener trabajo. Vivimos en una cultura mercantil, literalmente, donde se ocupan buenos vendedores. Ojo, desafortunadamente las malas prácticas de unos han hecho que el vendedor, por ejemplo, en Latinoamérica se ha visto como una persona deshonesta, pero en Estados Unidos un vendedor es una persona profesional, es una persona muy respetada por el poder de negociación que tiene y los bienes y productos y servicios de los que dispone. Sin embargo, hay datos bien interesantes en cuanto al miedo de la venta y como dice Zig Ziglar, es algo que paraliza al vendedor desde un principio y lo contrasta de una manera bien interesante con datos duros. Te voy a dar un ejemplo. Según los expertos en ventas, el 84% de los vendedores postergan lo más que pueden y sienten un miedo verdaderamente profundo por el primer contacto con el cliente. Llámese la llamada, la prospección, etcétera. Y una vez que lo hacen, casi el 65% de ellos no se atreven a pedir la cita, la cotización, el dato, etcétera. Lo que aquí viene siendo mucho más curioso es que en las estadísticas que maneja, por ejemplo, Ziglar, la venta se da en promedio en el intento número 12, pero el 80% se quedan antes del intento número 4. Por temor, por miedo al no, porque dice en su libro, muchas veces es mayor el miedo al fracaso que el deseo de la victoria. Es más poderoso. Y es obviamente algo importante porque imagínate, el 12º intento es el que te lleva a la venta y te rajas prácticamente antes del cuarto porque se une el miedo con algo muy, muy importante dentro de esto que es la confianza. El vendedor no ha aprendido a interpretar que el no se lo dijeron al producto o al servicio, no la persona. Te dijeron que no a tu oferta comercial, no a ti como ser humano. Y eso va mermando mucho la autoestima del vendedor. Y por otro lado, para finalizar este punto, el miedo tiene mucho que ver con la reputación que maneja el vendedor y el producto o servicio que maneja. Te voy a poner un ejemplo. Él dice, cuando una venta está rodeada de integridad, no existe ninguna culpa porque no hay nada que temer. Muchas de las veces que el vendedor tiene miedo es porque sabe que exageró los beneficios del producto o servicio o que bien ha mentido en el proceso. En las ventas actuales se le llama el hit, ¿no? Hitear, que por más sutil que sea, es mentira. Y él cierra este punto con una frase que a mí me voló la mente cuando lo dice y menciona, los valores determinan el comportamiento determina la reputación y la reputación determina la ventaja. No hay más que discutir ahí. Claro, qué interesante, Jorge, que menciones esto porque pensaríamos que el miedo, digo, escuchamos, ay, el miedo paraliza, o sea, que el miedo, el simple hecho de tener el miedo, el sentimiento es lo que hay que vencer, pero en realidad eh, el miedo se puede, digamos, se puede incluso evitar
si tenemos o si abordamos la venta de forma más íntegra entonces. O Claro, sea, esa es claro. parte del problema, o bien quizás la falta de conocimiento también, ¿verdad? Más profundo, pero bueno, ahorita vamos a dejar que nos comentes tú parte de lo que nos dice Zig Ziglar. Después de hablar del punto del miedo, también hay algo que dice Zig Ziglar, que siempre debemos de regresar a las ventas que fueron exitosas. ¿Por qué nos hace esta recomendación Zig Ziglar? Mira, esta recomendación de Zig Ziglar tiene muchos matices, porque primero hay que identificar qué fue una venta exitosa. Una venta exitosa, según Zig Ziglar, solamente se da cuando hay un equilibrio en el ganar-ganar. Cuando una de las partes no gana, no fue una venta exitosa, porque entra algo que se llama remordimiento de compra. El cliente que sufre remordimiento de compra generalmente no lo dice, simplemente no vuelve a comprar. Y eso es algo bien impactante en las industrias porque perdiste el cliente, ¿no? Zig Ziglar dice lo siguiente: el vendedor tiene que entender que sus procesos de venta son consecuencia de la ejecución de muchas actividades. La venta no es de azar, la venta no es de suerte. La venta es la consecuencia de una ejecución previa de X cantidad de tareas bien realizadas. En teoría, te pongo un ejemplo, cuando me dice a un vendedor: oye Jorge, es que mi problema es que en cerrar, no sé cerrar la venta o no soy bueno para cerrar. La mayoría de las veces no es el cierre, es todo el proceso de enamoramiento. Claro. Porque cuando el proceso está bien hecho, la venta se da por default. Cuando tú tienes que convencer demasiado en la parte o en la etapa de negociación de cierre, es porque algo no estuvo bien hecho. Dice Ziglar, una cosa que se recomienda siempre es que el vendedor debe de tener registradas todas sus ventas exitosas. ¿Qué hizo? ¿Cómo actuó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo manejó una objeción? ¿Qué propuso? Etcétera, para que se vuelva un hábito repetitivo del bien hacer. Yo ahí lo único que agregaría es que de igual manera creo que se deben de registrar los casos que no fueron exitosos, porque los no exitosos se tienen que aprender para no repetir y los exitosos se tienen que replicar. Entonces, él menciona esto de una manera muy, muy interesante, que volvamos a las bases, y menciona un cómo se vuelve exitosa la venta, ¿no? Y ya él entra, por ejemplo, habla de la escucha, y dice, cuando estamos preparados para escuchar, es que no estamos pensando en hablar, ¿no? Es algo que también se lleva, pues se menciona mucho, pero que cuando no estamos hablando, perdón, cuando no estamos hablando, preparándonos para hablar, podemos escuchar. Interesante. O sea que realmente las ventas son un proceso que si está fallando es porque no se ha sistematizado de manera adecuada o simplemente no se está atendiendo a seguir al proceso, por lo que estoy viendo de acuerdo a lo que plantea Zig Ziglar. La venta en cuanto a su ejecución es un proceso. Sin embargo, lo que no se puede mecanizar es la parte humana. El proceso es, por un lado, es totalmente práctico y por otro lado tiene que ser totalmente emocional, porque la venta, en resumen, es emoción sustentada con lógica, ¿sale? En la parte lógica hay un proceso de prospección, hay un proceso de diagnóstico. Él hace mucho hincapié en su libro la necesidad, de hecho en los 4 puntos que él declara que son los 4 puntos fundamentales de la venta, los primeros 2 son de diagnóstico. La parte de diagnóstico tiene que tener una estructura o una metodología de saber qué preguntar, cuándo preguntar y cómo preguntar, pero también tiene una parte humana que es el tema de empatía. Yo tengo siempre que poder preguntar, y lo dice Zig Ziglar, con un genuino interés de ayudarte y de solucionar una necesidad a través de mi producto o servicio. El proceso es sumamente estructurado porque requiere planeación, requiere administración. Te pongo un ejemplo con esto. Él menciona en su libro que el 80% de los vendedores realizan actividades que no generan negocio. Entonces, dices, bueno,
realmente ahí hay un área de oportunidad bien importante en cosas que es como el principio de Pareto, ¿no? Minorías vitales, mayorías triviales, que a veces el vendedor, ¿por qué no identifica? Por lo que tú bien comentaste, porque no hay un plan de acción, no hay un plan estratégico para vender. Y cuando salimos a la calle como vendedores y creemos que la motivación es suficiente, viene el fracaso y el que deprime. Yo siempre he dicho, no hay nada que motive más que el resultado exitoso. Y eso es una conexión de resultado tras resultado. La diferencia con la euforia es que damos un curso, la gente aplaude, se abraza, sale y en la primera objeción no saben qué contestar y se acabó la euforia. La euforia no es replicable, la motivación sí. Son conexiones de éxito tras éxito, dentro de un proceso muy bien aterrizado. Claro. Me encanta que hagas esa distinción porque tienes toda la razón. El vendedor, quizás amateur, está pensando que con simplemente aplicar los pasos ya debe de lograrlo y hasta ahí llega, ¿no? Entonces, el punto es ir más allá o bien, como tú dices, luego quizás aludir a la empatía y en lugar de tratar de vender eso que se supone que tienes que vender, pues ir a entender cuál es la verdadera necesidad, ¿no? Entonces, me encanta que nos comentes esto. Luego, nos dices también, justamente a propósito del vendedor, nos dice que para ser el ganador eh, se tiene que planear para ganar. ¿Qué es lo que nos dice Zig Ziglar acerca de este tema? Sí, sí, Zig Ziglar habla mucho del tema de que debe de haber una actitud, que la actitud es una jugadora del equipo, básicamente, ¿no? Y menciona, y hay cosas bien importantes que habla sobre cómo planear la venta, que creo que es el punto anterior, ese punto fue el que acabamos de pasar, ese otro punto. Ah, tienes toda la razón. Me brinqué un punto. Sí, Me sí, brinqué sí, la parte de la actitud. la Justo actitud. la actitud, que luego viene el tema de planear, pero si quieres nos los puedes combinar en tu... Claro, los vamos a combinar, la actitud y la planeación. La actitud, si lo queremos combinar, vamos a usar esa bolita del cielo, la vamos a cachar bien, Claro. en donde una planeación bien estructurada también depende mucho de la actitud con la que se planea. Esa es una realidad. La actitud debe de estar orientada al servicio. Eso es súper importante. La Madre Teresa de Calcuta decía, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y la venta es en sí un proceso de servicio. Hoy en día, Marta, ya no se venden productos, se venden única y exclusivamente servicios de acompañamiento. Si tú vas a comprar un carro, no te venden el carro, te venden un servicio donde te orientan cuál es el carro adecuado para ti. Hoy en día se acabaron los tangibles, todo es cualitativo, todo es intangible. Y dice Zig Ziglar, el vendedor exitoso de hoy es un conductor de los deseos del cliente y un orientador de sus necesidades. Es decir, conduce el deseo del cliente obviamente a su propuesta de valor y lo orienta sobre la solución de sus necesidades. Tomemos en cuenta que aquí son dos cosas. Siempre un deseo responde más a una necesidad, perdón, a una parte emocional, y la necesidad responde a un tema lógico. Ejemplo, yo necesito en qué transportarme, es una necesidad lógica, pero el deseo va a salir cuando a lo mejor elija si es un carro deportivo o una camioneta familiar. La buena combinación del deseo y la necesidad genera una venta poderosa, porque no hay remordimiento, hay una buena orientación, y el vendedor lo que tiene que entender hoy en día que no existe peor venta que la que es de imposición o la depresión. La venta es un proceso persuasivo de acompañamiento. Tú eres un gestor, un consultor, porque en teoría las necesidades no se pueden generar, ya preexisten, pero yo te voy a guiar, porque ejemplo, si vendo carros, pues yo quiero que cumples el que tengo yo, no el que tiene la competencia. Claro. Interesante. O sea que también esa es parte del arte que tiene que ejercer el vendedor en identificar cómo empatar esos deseos y esas necesidades con lo que yo ofrezco, ¿no? Correcto, correcto. En dónde pudiera caber ese deseo y esa necesidad dentro del abanico de posibilidades que quizás le puedo ofrecer.
Se me hace muy interesante eso porque sí, tienes toda la razón. A veces el vendedor quiere de alguna manera imponer, cuando entonces está nada más vendiendo por vender y no realmente buscando satisfacer al cliente, ¿no? Porque se vuelve un proceso muy mecanizado la venta, se vuelve un proceso mecanizado. La gente quiere sentir la parte humana del contacto, ¿no? La parte genuina del interés. Obviamente, mira, está comprobado que una sonrisa, aunque sea falsa, genera una respuesta química cerebral. Ya desde ahí la actitud tiene un cambio diferente. Algo muy padre de lo que maneja Zig Ziglar, que era lo que te mencionaba, dice, el miedo a perder es mayor que el deseo de ganar, es que al final todas las necesidades de los clientes tienen que estar siempre, o más bien me voy a regresar. Para poder encontrar la verdadera necesidad, hay que hacer un diagnóstico bien profundo, que era lo que mencionaba, porque en ese diagnóstico también está la objeción. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita que mencionaba que generalmente el vendedor se ha vuelto o se vuelve muy mecánico, no pregunta, habla más de lo que pregunta. Y la herramienta más poderosa de una venta es la información que recolectas, porque te da toda la arquitectura para poder construir naturalmente esa propuesta de valor. En teoría, la mitad o más de la venta tiene que radicar en un diagnóstico de necesidades. Y Zig Ziglar dice maneras de preguntar, ¿no? Dice un tipo de pregunta. Ejemplo, aquí tengo mis notas. Él dice preguntas de puertas abiertas, en donde le permites al cliente que libremente te diga sus opiniones, sus perspectivas, se desahogue. La segunda, que son las preguntas de puertas cerradas, donde son preguntas específicas sobre tu producto, tu servicio y cómo lo usaría, porque aquí permite la visualización del producto. Y pone un ejemplo de un vendedor de autos que le pregunta al cliente, señor fulanito, con la camioneta tal, ¿a dónde iría primero? Y el cliente dice, a visitar a mi mamá a Kentucky, por ejemplo. Entonces ya empieza a ver una visualización o una conceptualización del uso. Y la tercera son las dicotómicas, las de sí o no, que es para empezar a generar, por así decirlo, es como un preview de si me va a comprar o no. Es como contabilizar los sís. Entonces, si el día de hoy me pudieran autorizar que la oferta que usted me menciona, sí, perfecto. Quiero entender también que de existir el color rojo, lo que usted me está pidiendo, pudiéramos iniciar un trato, sí. No hay que abusar tampoco, porque se puede caer en la condescendencia, pero al final, el punto que quiero rescatar, porque hay mucho que decir de este punto de Zig Ziglar, es si no hay un diagnóstico genuino, humano y bien equilibrado del cliente, es como ir a ciegas con una escopeta a ver a qué le voy a pegar. Siempre hay que entender que el cómo me vendas y el cuánto y el cuándo siempre te lo va a decir el cliente. Hay que hacer la pregunta adecuada y hay que saber interpretar los gestos, los estímulos, las necesidades. Hay que hacer, dice Zig Ziglar, se tiene que hacer una radiografía completa del vendedor. Solo así podremos verdaderamente satisfacer su necesidad. Me parece excelente esto que estás mencionando. Yo había escuchado, por supuesto, diferentes corrientes, diferentes ideas con respecto a las ventas, pero esto que dices me encanta porque tienes toda la razón. El cliente no siempre está listo para comprar en el momento que aborda al vendedor. A veces nada más está sondeando, quizás tiene la idea, la intención, pero eso no significa, por más persuasivo que sea el vendedor, que tenga las condiciones o que esté listo para efectuar la compra, ¿no? El cliente. Entonces, el hecho de que el vendedor, por lo que veo de acuerdo a lo que plantea Zig Ziglar, el hecho de que el vendedor pueda reconocer el nivel de interés o el readiness, qué tan listo está el cliente, pues eso va a ser la diferencia total, ¿no? Porque a lo mejor quizás es el momento que más adelante vas a hablar de la confianza, quizás es el momento de ganarte la confianza de la persona, no necesariamente el momento de vender, a lo mejor, ¿no? Y eso lo tiene que reconocer con la técnica que nos dice Zig Ziglar. Me parece fascinante. Después de que ahorita hablamos de la actitud y del tema de planear, también nos dice Zig Ziglar
que es importante conocer al cliente. Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito más acerca de lo que plantea Zig Ziglar con respecto al cliente. Mira, básicamente él aborda un punto, dice, debes de conocer perfectamente a tu cliente. Digo, son 4 pilares de conocimiento fundamental de cualquier vendedor. Tu cliente, tu producto, tu industria y tu competencia. La única manera de poder hacer una propuesta íntegra es cuando puedes contrastar toda esa data y tener un speech que sea coherente y contundente. Porque si yo me suelto hablando de los beneficios de mi producto o mi servicio, menospreciando que seguramente mi cliente conoce a los de la competencia, me puedo aventar un blooper que me cueste la venta. Claro. Eso es bien importante. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, un buen competidor ayuda a elegir. Y es que al final la competencia en el benchmarking, por ejemplo, es lo que nos ayuda a la mejora continua, ¿no? A emular las mejores prácticas. Zig Ziglar dice, bueno, hay que conocer al cliente. Ya hablamos un poquito de eso en el transcurso de la conversación, a qué grado hay que conocerlo. Definitivamente conocer a la industria, cuáles son las características de la industria a la cual me dedico, para saber cuáles son los pros y los contras de lo que yo ofrezco. Conocer mi producto es fundamental. Uno de los errores más grandes que tienen los vendedores es salir a campo, a la calle, salir a mercado, sin saber ellos siquiera cuáles son las bondades de lo que ofrecen. Nadie compra lo que no puede comprender. Esa es una realidad. Y la última es conocer perfectamente bien a tu competencia, lo cual es algo creo que tan importante como conocer a tu cliente, porque al final es como la antítesis de tu cliente, ¿no? Eso es súper importante. Y él hace aquí una afirmación que se me hizo bien padre. Habla del equilibrio homeostático, que dice que cuando la homeostasis es cuando un cuerpo que está en perfecto estado de equilibrio es totalmente desbalanceado por una fuerza externa mucho mayor. Y básicamente lo que dice, tú debes de ayudarle a entender a tu cliente que tiene una necesidad. Y él lo menciona entre paréntesis, encendiendo la luz en él, esa duda. Pensando en que a veces el cliente no sabe que no sabe, o no sabe que lo necesita. Porque caemos en la ceguera de taller. Yo jamás me imaginé a lo mejor que necesitaría, vamos a suponer, una cuenta de Zoom y que 40 minutos de membresía no iban a ser suficientes. No sé. Y al final dice, y enséñale en dónde se encuentra desequilibrado. ¿Por qué? Porque el profesional de las ventas desbarata el equilibrio homeostático. Es decir, la venta se vuelve en esta parte tan emocional y tan energética hasta cierto punto que la propuesta de valor le puede llegar a mostrar al cliente verdaderamente en dónde se encuentra desequilibrado. Y el vendedor logra ese equilibrio homeostático al llevarle equilibrio a su vida, por así decirlo, con su propuesta de valor, entendiendo también que la función de cualquier vendedor es mejorar en medida de lo posible la calidad de vida de quien le consume. Se me hace fascinante esto que mencionas de la homeostasis. Me encanta esta analogía. Nunca la había escuchado de esa manera y creo que tienes toda la razón. De alguna manera también creo que hasta se vuelve una herramienta que facilita la venta porque entonces el cliente se da cuenta que tú estás de su lado, que lo que quieres es ayudarlo, ¿no? Entonces me parece una excelente manera de abordar y de rematar quizás tu propuesta única de ventas, ¿no? Ya cuando le haces ver eso que le está faltando y por qué, pues creo que le estás dando argumentos también para su toma de decisión, ¿no? Me parece excelente. Este es el punto que me voló los sesos, como decías al principio. Está genial. Ahora, pues ya casi para concluir, Jorge, con esto que nos estás compartiendo, que espero que estén tomando nota y por supuesto también aquí les vamos a dejar el enlace para que mejor adquieran el libro y por supuesto lo puedan estudiar también y formen su propio acervo. Zig Ziglar nos habla de cualidades que debe de tener el vendedor. Me encantaría que nos pudieras hablar un poco sobre eso. Mira, siempre hay esa discusión entre si el vendedor
nace o se hace. Mm. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Yo creo definitivamente que hay personas que nacen con un talento particular para comunicar, pero al mismo tiempo yo he conocido personas que han logrado a través de la disciplina ser mejores que los vendedores natos. El talento, desde mi perspectiva, el talento siempre se ha derrotado por la disciplina, siempre. Y Zig Ziglar menciona en su libro que el vendedor debe tener varias características importantes que finalmente recarga una en el autoconcepto, porque es muy importante esa parte de la proyección, bien sencillo. Él dice, y fíjate, parece que Zig Ziglar era evidente porque ya decía en su libro, trabajas desde casa, estás home office, cámbiate, báñate, no sé si era un augurio de toda la etapa home office que vamos a tener, pero ella hablaba de la actitud que deberíamos de tener ante cualquier proceso, o sea, decía, estás afeitado, te maquillaste, te cambiaste, realmente hay una congruencia entre cómo te ves y cómo te sientes exitoso, luce exitoso, ¿no? La parte de la actitud es fundamental porque además se proyecta. Segunda, en esa proyección de la actitud viene el tema de la seguridad. Al final, la seguridad se ve muy manifestada cuando los clientes se sienten, perdón, los vendedores se sienten intimidados por el prospecto. Y se sienten intimidados por dos cosas. Una, porque olvidan que el prospecto es humano también, se equivoca, no sabe, comete errores. Y dos, no hay cosa que dé más inseguridad que la ignorancia. Y eso es problema ya del vendedor. Obviamente es un área de oportunidad importante. Y tercero, que es de lo que Zig Ziglar habla más, el vendedor debe de estar recargado a su propuesta, a su trabajo, a su profesión, en un profundo amor y pasión por las ventas, pero también en un sentido moral muy profundo. La integridad es uno de los datos o es uno de los temas que Ziglar aborda prácticamente en todo su libro y eso me encanta porque cuántas veces hemos escuchado en las ventas, tú véndele, dile lo que tengas que decir, haz lo que tengas que hacer. Y al final, y es bien curioso porque a lo mejor no son tantos años como Zig Ziglar, pero no he conocido un vendedor de malas prácticas que sea próspero o que sea abundante. O por lo menos sí los hay, porque va a haber gente que va a decir, yo conozco a fulanito que es tranza, pero no vive, no tiene paz. No hay paz. Y la paz no tiene precio, la verdad. Entonces, yo creo que la integridad, los valores y la reputación que él menciona, al final la reputación es la ventaja, lo que determina la ventaja. Y esa ventaja es atemporal. Siempre la reputación va a precederte y va a hablar por ti. Más allá de lo que uno mismo pudiera decir, ¿no? Porque uno puede, como dicen, decir misa, pero a fin de cuentas el cliente, y hoy más que nunca, tiene la posibilidad a través de todos estos medios tecnológicos y dispositivos de hacer su propia investigación, ¿no? Entonces ya no podemos contarles cuentos chinos como decimos, ¿no? El cliente sabe y el cliente busca también empoderarse a través de la información. Excelente. Último punto, que sé que es uno de los puntos que para ti representan también un tema muy importante, la confianza. Quisieras hablarnos brevemente de por qué le da tanta importancia a Zig Ziglar al tema de la confianza. Mira, Zig Ziglar le da tanto valor al tema de la confianza porque cuando una persona no confía en el vendedor, difícilmente le va a decir cuál es verdaderamente la objeción. Y si el vendedor no sabe cuál es la objeción, no va a poder naturalmente canalizar esa duda y convertirlo en un sí. Primera. Segunda, la confianza es lo que determina una relación a largo plazo o no. Y si nos vamos a la parte cuantitativa, a la parte dura, una venta nueva es 4 o 5 veces más cara que una venta recurrente. Porque al final, ya después, la maquinaria de estar generando prospectos es como el monstruo come galletas, ¿no? Es insaciable, literal. Pero la maquinaria de la fidelización, que es consecuencia de la confianza, es infinitamente más rentable y sobre todo más escalable, porque llega un punto en que ya no vendo, me compran, en que ya no me tengo que promocionar, me promocionan. Y eso
habla naturalmente de trayectoria, habla de reputación. Y la reputación, yo siempre digo eso, me preguntan, oye, ¿en cuánto tiempo puedo posicionar mi empresa o mi marca o la reputación? Y es un camino, Marta, que no tiene atajos. Si tú necesitas, o sea, si tú hiciste mal las cosas y te adentraste 10 kilómetros en el bosque, son los mismos 10 que tienes que caminar de regreso. ¿Qué puede depender de ti? El ritmo con el que lo hagas, pero hay que enmendar los mismos 10 kilómetros o hay que avanzar los mismos 10 kilómetros. El largo del camino no cambia, pero tú sí determinas el ritmo con el que lo recorres. Wow, qué frase tan poderosa. Me parece fascinante que nos comentes esto porque también creo que a veces nos hemos dejado llevar por el hecho de que ahora podemos hacer tantas cosas instantáneas y al momento y definitivamente en lo que respecta a la confianza se puede romper en un segundo, pero toma tiempo construirla, toma tiempo llegar a ese estatus en el que, como dices tú, la gente te busque, te compre o te llame sin que tú tengas que necesariamente estar buscándolos, ¿no? Y ese es el resultado de un trabajo bien hecho y qué bueno que nos haces énfasis en todo eso. ¿Perdón? Perdón. Sí, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? Además, un punto que no quisiera que se me fuera, claro. El vendedor tiene una cultura, no generalizo, pero es una de las características de un vendedor que a veces no está haciendo las cosas bien, estar orientado a la gratificación inmediata. Ese es un error brutal. Se hizo un estudio, para compartirlo rápido con ustedes, se hizo un estudio hace unos 40 años en una cámara de GESEL. Se puso un grupo de niños de 6 a 8 años, se puso una charola de dulces, de bombones, y el moderador le dijo a los niños, quien me espere cuando yo regrese, le voy a dar otro bombón. Quien no decide esperarme, puede tomar uno. Sale el moderador y había niños que ni bien este amigo dio la vuelta, ya tenían aquí el bombón. O sea, inmediatamente. Hubo niños que se mostraron nerviosos y hubo niños que con toda la serenidad se esperaron. Regresó el moderador y les dio sus 2 bombones. Se obviamente monitoreó la vida de este grupo de estudio y determinaron y encontraron que los niños que tomaron el bombón de forma inmediata, por la gratificación inmediata, tenían los índices más altos de deserción escolar, de drogadicción, de delincuencia, de pobreza, suicidio inclusive, por la búsqueda o el patrón de la gratificación inmediata. Y contrario a los niños que tuvieron la mayor serenidad y temple para esperar sus 2 bombones, fueron los casos de éxito más importantes del grupo. Y yo les digo a mis grupos cuando platicamos de este ejemplo, vayan por sus 2 bombones, de verdad. Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias con esto. Creo que nos has, de entrada ya vendido este libro, Jorge, ya quiero ir y leerlo completo, pero antes de despedirnos, no quisiera que te fueras sin que nos hablaras un poco de lo que tú haces. Sé que tu labor como consultor, como gestor de proyectos ha hecho la diferencia en muchos negocios que me ha tocado conocer de primera mano y quisiera que nos hablaras un poco de eso porque ahora entiendo de dónde viene mucha de esta sabiduría que tú compartes con tus clientes. ¿Nos quieres hablar de algunas de las actividades que tú realizas como consultor? Claro que sí, Marta, muchas gracias. Yo soy consultor comercial. Mi enfoque está en acompañar a las empresas, principalmente pymes y mipymes, en su proceso de desarrollo desde 3 flancos, ¿no? La planeación estratégica, que es la que contempla el largo plazo de las cosas. Mi interés es que la empresa sea duradera y que no sea una estadística más de las 8 de 10 que no prosperan. Entonces, la planeación estratégica contempla el largo plazo, ¿no? La planeación efectiva. 2, la parte comercial. Ahí es donde me considero, o me consideran mis clientes más bien, soy especialista en toda la parte de desarrollo comercial, ventas y servicio al cliente, desde la parte estratégica con métricas, capacitaciones, certificaciones, pero todo con metodología. Yo creo que la venta es un proceso de proveer de herramientas a la plataforma, a la organización y humanizar al colaborador para volverle un representante importante. Yo digo a las empresas siempre que el vendedor es el representante de la marca frente al cliente y representan al cliente dentro de la empresa. Entonces, teniendo esa dualidad, hay que cuidar muy bien quién nos representa dentro de una marca. Me dedico a dar cursos, talleres y conferencias
soy evaluador y conferencista y capacitador, perdón, por parte del Consejo de Normalización de Competencias Laborales. Tengo cursos y capacitaciones propias, y además participo frecuente y constantemente en foros y en paneles de emprendimiento, en grupos de emprendimiento. ¿Por qué? Yo creo que el emprendimiento es uno de los mejores vehículos para el desarrollo económico, profesional, cultural y personal que existen, ¿no? Y si yo como consultor quiero más empresas, pues mi aportación es ir a ese semillero de talento que son los emprendedores y que se conviertan en empresarios que puedan aportar valor a la sociedad. Me apasiona ver a un emprendedor desarrollarse y básicamente eso es lo que hago. Emprendimiento es una parte de aportación y empresas es mi parte profesional. Excelente. Pues muchísimas gracias, Jorge, por todo lo que nos has compartido. Creo que nos has abierto de alguna manera una visión o ampliado, mejor dicho, la visión de las ventas, que no es nada más una cuestión de que quien nace con ese talento entonces es un buen vendedor, sino que hay un trabajo que podemos hacer para desarrollar y pues a través de este maravilloso libro pues podemos conocer pues esta metodología de Zig Ziglar. Y para finalizar, ¿nos quieres compartir algunas de tus redes sociales donde te podamos encontrar? Yo como se las voy a poner aquí, pero si quisieras mencionarlas. Claro, claro, claro. Mira, me pueden encontrar en Instagram con mi nombre, Jorge Armando. Nada más sustituyen la letra A de Armando por el número 4, todo junto. Jorge Armando, pero un 4 en lugar de una A. Me encuentran mi fanpage, Jorge Armando Coach. En Facebook me encuentran frecuentemente en grupos como DIRCAP, en grupos como Entre Amigas. Colaboro semanalmente en Brújula Economía y Negocios, donde hago un análisis de las mejores recomendaciones y tendencias para pasar de ser emprendedora a empresario. Y próximamente, con Marta Pineda, que va a ser un gusto que salga esto y poder compartir con ustedes. Ay, al contrario, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y pues por siempre ser tan generoso en compartir la información que tú manejas en tus actividades del día a día. Así que pues no me queda más que agradecerte a ti también que nos escuchas, que nos haces el favor de seguirnos. Si todavía no nos sigues, pues te invitamos a que estés siguiendo la plataforma de OnLibrary Studio. También estamos en diferentes redes sociales. Síguenos en la que sea de tu preferencia. Pero sobre todo lo que más nos interesa es que puedas tomar estas ideas, ponerlas en práctica y de alguna manera también llevar a la realidad esas iniciativas y esas ideas que tengas para tu negocio, para tu vida profesional, para tu desarrollo en general. Así que, pues muchas gracias por ser parte también de un Library Studio ahora, Jorge. Gracias, nos vemos en una edición más. Mi nombre es Marta Pineda, me despido. Hasta pronto. Gracias.